Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Occidente Hispánico? Capítulo cuarto. De cómo Pedro de Valdivia pobló la ciudad de Santiago y los indios vinieron sobre los españoles y los demás que acaeció. Está poblada la ciudad de Santiago en 33 grados. Esa es la latitud del lugar físico, geográfico donde se encuentra Santiago. Después que Valdivia llegó al llano de Mapocho, visto el sitio y buena apariencia de la tierra y la fertilidad del campo, aparejo bueno que había para poblar mejor que en otra parte alguna, pobló una ciudad. Entonces, se cree que había ya una población indígena, local, nativa en el Valle del Mapocho, y pero sí que era un señorío de parte del dominio incásico que había quedado en Chile, y había cierta fidelidad a esos señores de parte de esta población. Por supuesto que estos señoríos eran bastante tiránicos, entonces tampoco era una fidelidad forzada. Hubo incluso algunos indios que se manifestaron resistentes al gobierno español, pero que hubo otros que trataban de convencer a los indios que acompañaban a los conquistadores, trataban de convencer a estos indios de que dejaran esa supuesta fidelidad, porque los incas en el sur, ¿cierto?, en la capital, en la metrópoli del imperio, ya había caído bajo el dominio de estos nuevos señores que eran los españoles. Como tengo dicho, púsole por nombre Santiago, tomándolo por abogado como a patrón de España para, en los casos de guerra que contra los indios esperaba tener de cada día. Entonces, él sabía ya sabía que estaba en una tierra hostil, y este espíritu expansionista español que siempre se confió al patrocinio del apóstol Santiago, dado que el apóstol Santiago acompañó las huestes cristianas en la península ibérica, el mismo sentimiento va a quedar, ¿cierto? Ese sentir eh, eh, san, santiagueño, por así decirlo, va a quedar en todos los conquistadores, prácticamente. Todo es, por eso este canal tiene la cruz de Santiago como símbolo, porque es un símbolo muy representativo de lo que es el occidente hispánico. ¿Ya? Es una facción de occidente muy católica, muy apegado a la doctrina y muy confiado también a la intervención divina. El apóstol Santiago se había manifestado no solo en una, sino que en varias oportunidades frente a la defensa de la península contra los musulmanes, después contra los enemigos de la fe, y por supuesto que acá sigue los conquistadores tienen la misma lógica, ¿cierto? No han cambiado su identidad nacional, no la han cambiado. Así que permanece. Él sabe que si va a haber que enfrentarse, bueno, hay que contar con el auxilio del cielo. ¿Y quién intercede por los militares en la defensa de la civilización y de la fe? El apóstol Santiago. Y por eso Pedro de Valdivia pone bajo el patrocinio de este apóstol la ciudad. Después de esta ciudad poblada, los naturales de su comarca eran muchos, pareciéndoles que se querían perpetuar haciendo casas para su morada. Viendo que eran terribles vecinos, codiciosos de sus haciendas y muy mandones, conjuraron todos los principales, cada uno con sus súbditos, para un día señalado matarlos o hacer que lo pudiesen, tentando su fortuna. Y acaeció, para que su intención hubiese efecto, que Valdivia había salido de la ciudad a buscar bastimento con parte de la gente que tenía para el sustento del pueblo, que por muchos pasaban necesidad por falta de la, porque tuvo nueva que el valle de Cachapual era fértil, abundoso de maíces, más allá que 2 jornadas de caballo, y como quedaron pocos, entendieron los indios que mejor coyuntura no podían tener para buen efecto que lo deseaban.
Entonces, viendo que estas personas se estaban quedando, que iban a construir casas, que se iban a instalar definitivamente, ¿cierto? Los indios locales vieron con suspicacia aquella actitud. Y él, Pedro Valdivia, había salido. Teniendo aviso por sus espías, vinieron sobre la ciudad apellidándose unos a otros, pareciéndoles que para a caballo no había más de poner por obra el comienzo y que en él consistía su libertad. Con ímpetu bravo arremetieron por el pueblo, quemando algunas casas, mostrando su braveza. Los españoles que entendieron su venida se juntaron con el servicio extranjero que del Pirú habían traído a unos paredones, tomándolos por defensa y reparo. De allí salían a pelear con los indios los que más bien armados y mejores caballos tenían, unas veces ganando y otras perdiendo. Los indios los apretaron de tal manera que, aunque los desbarataban los españoles, se volvían a rehacer, y así les ganaron toda la ciudad, si no fue solamente el poco sitio donde estaban, y una vez que con buena determinación se metieron entre los indios por los romper del todo, les mataron 2 soldados que habían peleado bien. Faltándoles socorro, los hicieron pedazos en la plaza, que era donde se peleaban. Con esta suerte se mostraron más bravos que de antes. Alonso de Monroy, a quien Valdivia había dejado encomendada la ciudad, le envió a dar aviso, haciéndole saber el aprieto en que estaba. Entonces se veía ya la ferocidad de estos indígenas locales, que tampoco eran nada de tontos, ¿cierto? Esperaron que se fueran los principales para atacar la ciudad. Alonso de Monroy entonces manda avisar a Pedro de Valdivia que en los aprietos en los que están metidos. A quien con esta suerte se mostraron más bravos que de antes. Alonso de Monroy, a quien Valdivia había dejado encomendada la ciudad, le envió a dar aviso, haciéndole saber el aprieto en que estaba. Con presteza no creíble vino luego, aunque no tan secreto, que los indios lo supieron primero que llegase. Considerando que pues no lo habían podido desbaratar hasta allí, menos lo harían viniéndoles socorro, y que les habían muerto 300 indios y peleaban tan valientemente, viendo golpes de lanzas y cuchilladas que les daban tan bravas, en especial un clérigo natural de Sanlúcar, llamado Lobo, que ansí andaba entre ellos como lobo entre pobres ovejas. Con este temor alzaron el campo y se volvieron a sus tierras, habiendo primero tratado entre sí dar muestras de paz para su reparo, y que después harían como el tiempo les dijese. ¿Eh? Gente brava, realmente venía gente brava, no venía gente pusilánime, ¿cierto? Y menos con los acontecimientos que habían acompañado los primeros momentos de la expedición llegada al Valle de Santiago. Este es un sacerdote que defiende la ciudad, ¿cierto? Y que se abalanza contra los indios eh, para defenderlos, ¿cierto? Defender a la gente. Que aquí hay que pensar que es la ciudad la que este establecimiento occidental el que hay que defender. Entre este establecimiento occidental hay indios también, indios traídos del Perú, indios traídos del camino, no son solamente españoles. Recordemos siempre que los españoles que llegaron a América desde la península, me parece, están contabilizados en 250.000 en 3 siglos. Entonces es una diferencia en número gigantesca. De tal manera que no hay que pensar aquí que había una especie, que Valdivia venía con una especie de ejército español, no, venía con expedicionarios. Habían hombres de guerra, pero también habían hombres de oficios, porque no iban a traer solamente hombres fuertes que supieran pelear, que también, como veo, y en ese momento también eh, es natural que la mayoría de los hombres participen en alguna dimensión del ejército, pero no solamente eran hombres de guerra, eran hombres de letras, eran hombres de construcción, albañiles, ¿cierto? Constructores, ingenieros, ¿cierto? Eso todo venía en estas expediciones. No solamente eran hombres de guerra que venían aquí como una especie de dominio por la fuerza, no. Venían también mujeres, pensemos que en un momento más van a salir, ¿cierto? Inés de Suárez, vienen pobladores también en esta expedición, pero son todo gente brava, no hay gente pusilánime, como lo decía, ni temerosa.
y no cabía espacio para el temor. O sea, es la valentía o la sobrevivencia. Y que después harían como el tiempo les dijese. Valdivia, llegado a la ciudad, fue recibido alegremente y comenzó a dar orden cómo sosegar a los indios y por mañas traerlos a su amistad y servicio, prometiéndoles perdón de lo pasado si en ellos había enmienda. Dijéronle los señores principales que no sólo les servirían, más que le darían un atambor lleno de oro, y que para ello enviase a algunos cristianos que lo recibiese, que ellos tenían las minas en su tierra y que le querían hacer aquel servicio, y como era costumbre entre todos ellos sacar oro para el tributo que pagaban a los ingas, ¿ven? Creyó que lo hicieran así como se lo había dicho. Dándoles crédito y entendiendo que habría efecto, envió al capitán Gonzalo de los Ríos, que era su mayordomo, con 12 hombres, mandándoles que recibiese el oro y diese orden como se hiciese un barco grande para enviar al Perú por gente de que tenía necesidad, y para el efecto envió con él carpinteros, hombres pláticos de hacer navíos, considerando que enviar al Perú por tierra era jornada larga. Habían de pasar por entre gente de guerra tantas leguas de camino, y que por la mar costa a costa se iba con más seguridad y brevedad. Entonces, lo que venía diciendo, ¿cierto? No venía aquí una especie de máquinas de matar. Era gente culta, gente que sabía oficio, gente que sabía hacer algo. No era simplemente un tosco militar, digamos, que está entrenado para matar y ahí sacaba su inteligencia. No. Había hombres que sabían hacer barcos. Desde hacer barcos desde el momento cero hasta terminarlo. Porque no había ningún tipo de astillero ni nada de embarcaciones que se les pareciese a las embarcaciones que necesitaban los expedicionarios. De tal manera que era gente muy preparada. Y así se ahorraba, ¿cierto?, el pasar por este despoblado tan grande que era el desierto de Atacama. Buena idea tenía Valdivia. Pues llegados que fueron al valle de Quillota, pidióles el capitán indios para cortar madera de que se hiciesen tablas para el barco. Diéronselos cautelosamente muchos más de los que pidió, por descuidarlo, y asimismo comenzaron a sacar el oro, de que había abundancia en las minas, y un día que lo vieron descuidados, vino el señor principal del valle con unos granos de oro gruesos como nueces, al capitán Gonzalo de los Ríos, dejando toda su gente emboscada junto a ellos, y les dijo: Señor, toma este oro, que como esto te daremos breve lo que prometimos a Valdivia. Gonzalo de los Ríos tomó el oro, y estándolo mirando, el indio alargó la mano y sacándole el espada de la cinta, le tiró una estocada con ella y dio voces llamando a su gente. Salieron de sobresalto contra todos ellos con tanto ímpetu que aunque estuvieran sobre aviso los mataran todos, como los mataron dándoles tantos flechazos por el cuerpo, teniéndolos cercados, que los pobres españoles, viéndose en tanta necesidad, pelearon desesperadamente sin que quedase ninguno de ellos a vida, sino fue el capitán y un negro, que acertaron a tener los caballos ensillados, cuando oyeron salir los indios de la emboscada, y que el indio le sacó al capitán la espada de la cinta, huyeron a los caballos y llegaron a la ciudad de Santiago. 16 leguas de camino en un día, donde Valdivia fue avisado de lo sucedido. Los indios no aflojan sus ganas de sacudir, ¿cierto?, de esta tierra a los españoles. Ya vemos que van haciendo varias ardides para poderlos eliminar, ¿cierto? Le dicen a Diego de Almagro que vaya por el sur, que hay riqueza, y ahí poderlos atacar. Nuevamente, estando en Santiago, ¿cierto?, les vuelve a decir, el mismo cuento, le vuelven a decir a Pedro Valdivia que lo acompañen a tal lugar, que algunos que ellos pagan tributo a los indios, y si ahora hay que pagárselo a ellos, que no había ningún problema, ¿cierto? Y les muestran objetos de oro, ¿cierto?, que a los españoles les llama la atención, y nuevamente son
caen, ¿cierto? Pisan el palito nuevamente y son masacrados. Ya vemos que solo Gonzalo de los Ríos logra salir con vida y malherido, ¿cierto? A este le plantaron una estocada a uno de los indios. De tal manera que los indios merecen un respeto y una porción de honor, ¿cierto? En toda la historia del Reino de Chile, porque defendían lo suyo y era normal que así fuera, y debemos sentirnos orgullosos de esas raíces indígenas, pero no se debe victimizar a aquellos indios, porque eran personas, como vemos, inteligentes y buscaban la forma, ¿cierto? Veían un poder superior, pero buscaban la forma de sacudirse de sus coyundas. No eran víctimas de nada, al contrario, eran defensores activos, ¿cierto? Participaban, hay entretelones, ¿cierto? Y los españoles también quieren de alguna manera, como se ve aquí, ¿cierto? Valdivia alienta a la gente que hay que ganarse a esta gente, no se puede, no tenemos posibilidad de superar esta situación solo por la fuerza. Queda la necesidad de entenderse con estas personas a la buena. Y los indios, inteligentemente, ¿cierto?, van dejando miguitas, ¿cierto?, para que los españoles las piquen, porque hay un deseo muy grande de encontrar riqueza, ¿cierto?, que es un deseo muy grande, interior. Imagínense ustedes estando en un lugar hostil, lejos de cualquier seguridad, ¿cierto?, se les ofrece una pequeña posibilidad de riqueza, de justificar la existencia de ese momento allí, era demasiado apetecible. Luego Valdivia salió de la ciudad con 40 hombres y, llegando al valle, halló algunas indias que tenían de su servicio los españoles que habían sido muertos, y algunos anaconas del Pirú que se habían escondido. Siempre acompañan a los españoles indios, indios que tenían a su servicio. Para esos indios no era extraño servir, porque habían pertenecido mucho tiempo a los señoríos incásicos, de tal manera que percibían en los indios protectores y amigos. Entonces, cuando pasan choques de fuerza, los indios, que son estos anaconas y anaconas, ¿cierto?, son indios que están de alguna manera de la parte de los españoles. Después de haber reconociendo el sitio y postura del valle, entendió era necesario para sujetar a aquellos indios hacer un fuerte, y que en él estuviese guarnición de ordinario. Visto el lugar conveniente, trazó una casa, y con toda la diligencia posible, unos cortando madera y otros haciendo adobes, sin hacer diferencia de personas, los más caballeros y gente principal eran los primeros que se cargaban de lo que convenía, y como cosa en que consistía su remedio, fue en breve tiempo acabada por tener en defensa, para que con seguridad pudiese estar en ella la gente que bastase, y por otra parte dando orden a hacer cimenteras de maíz y quitar a los indios que no hiciesen las suyas, proveyendo en sacar oro con el servicio que tenía. Como hombre prudente, en una cosa proveyó muchas, pues con facilidad todo se podía hacer. Los indios, visto la orden que los cristianos tenían y que de tiempo a tiempo se mudaban, unos iban a la ciudad y otros venían, y que ellos no podían sembrar sin salir al valle, comenzaron a venir de paz y servir. ¿Ven? ¿Ven? No es esta interpretación maniquea que hoy día a la cual está sujeta tanta gente diciendo que los españoles son los buenos, los indios son los malos. No, es encuentro de personas que provienen de culturas y civilizaciones de distinto nivel y de distinta origen e índole, ¿cierto? No es cierto que se busca la paz de uno y de otro lado, ¿sí? Es lo más natural. Es lo más natural que a nosotros nos sale. La familia lo podemos ver. La familia, la mamá cuántas veces perdona a su hijo, el padre cuántas veces perdona a su hijo. ¿Por qué? Porque quiere llevar la fiesta en paz. Esto no
es lo más natural de nosotros. ¿Cuántas veces un trabajador perdona a su jefe o el jefe perdona a su trabajador por alguna falta o alguna insolencia? Porque la idea no es hacer más grande el conflicto, lo natural para nosotros es hacer menos conflicto, porque eso es lo que produce, lo que hace una vida feliz, y no solo feliz, sino que productiva, eficiente. Estar concentrados permanentemente en los conflictos no es natural, no nos sale espontáneo, no nos sale espontáneo. Bueno, a algunas personas les saldrá espontáneo vivir en el conflicto, pero en general no. Las personas lo que buscan es todo lo contrario, es alejarse de los conflictos, ojalá no los haya. Y así los españoles y así los indios, viviendo en un lugar, ¿cierto?, hostil, los españoles ocupando un lugar que no les pertenecía, los indios por otro lado sabiendo y viéndose entre curiosos, ¿cierto? Curiosos de esta gente que viene extraña, nunca que se había visto, ¿cierto? Que tienen otras costumbres muy también extrañas a las de ellos. Por otro lado, cosas que seguramente ellos apetecían ver, tener, ¿cierto? Dice que había maíz a la llegada de los españoles, pero en general son los españoles los que traen la forma agraria de producir la tierra. Aquí en el valle del Mapocho había principalmente recolectores, ¿cierto? No había una agricultura permanente. Entonces, viendo que los españoles sí tenían estas capacidades, lógico que naturalmente el ser humano busca aquellas herramientas que le van a servir para sobrevivir. Y por eso es que recurren a ellos. Comenzaron a venir de paz, ya no hostilmente, sino que en paz y servir. Viendo que a los que venían no se les hacía daño alguno, antes los recibían bien, entendida la voz, venían muchos de cada día. De esta manera se fue asentando aquel valle, y desde aquel otros comarcanos, de lo cual fue instrumento el fuerte que se hizo en él. Pues habiendo proveído en acrecentar la tierra con buena parte de oro que había sacado, le pareció ser ya acertado enviar el Pirú alguna muestra, tratando en ello halló algunos caballeros con voluntad de servirle aquella jornada. Valdivia, con promesas que les hizo, se concertó con el capitán Alonso de Monroy y Pedro de Miranda, que después fue vencido en la ciudad de Santiago, y otros 4 soldados fuesen con la nueva de la tierra de Chile e informasen en el Perú que al que gobernase aquel reino. Entonces se construye un fuerte donde la gente se pueda guarecer en los momentos de ataque, pero que todo el mundo trabajaba. A mí lo que me llama la atención es que todo se pone inmediatamente en marcha, no hay tiempo que perder. Algunos cortando árboles, ¿cierto? Haciendo tabla, haciendo estacas, madera, ¿cierto? Para poder construir ya sea los barcos que van a ir de retorno al Perú o viviendas, ¿cierto? Haciendo adobes. Todo el mundo aquí, todo el mundo mueve los palillos, ¿cierto? Todos los monos bailan, como dice la expresión popular de nuestro pueblo. Este ha sido entonces el capítulo 4. Vemos que es una estadía difícil, es una estadía hostil, pero tampoco es una estadía, ¿cierto?, de pura fuerza y de pura enemistad. No, es un encuentro, un choque, también un encuentro, ¿cierto? Hay matices dentro, no es los españoles eran todos malos, los indios eran todos buenos, ni al revés tampoco, ¿cierto? Sí que hay decisión, sí que hay valentía, sí que hay gallardía, sí que hay perseverancia, sí que hay disciplina, sí que... no sé, yo me veo, me dicen que atacaron la ciudad, que están matando a los pocos españoles que traían, ¿cierto? Que estaban las mujeres, ¿cierto? Los indios indefensos que estaban siendo atacados. Yo me devuelvo, vámonos de aquí no sirve, esto va a ser muy difícil. Pero no, al día, no. Vamos a hacer un barco y vamos a llevar las riquezas, pocas riquezas que hemos encontrado, vamos a llevar al Perú para que se den cuenta que en esta tierra hay riqueza. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que Chile en verdad es una porción del mundo y del imperio español muy pobre, y quizás su estrategia, o sea, ¿por qué había que blindar Chile? Porque ustedes van a ver en el sur de Chile, sobre todo, ¿cierto?, que lo van a blindar los españoles, porque es un lugar estratégico, es un paso estratégico para el dominio del mar. Pero la mayor riqueza, y así ha sido desde que Chile repuntó incluso económicamente,
¿cierto? Recordemos que Chile se independiza en 1810 en adelante va a haber puras penurias económicas, va a ser un país tercermundista, pobre, atrasado, hasta bien entrado el siglo XX, pero en esta conversión de la actitud chilena eh, hacia una actitud más comprometida con el trabajo, ¿cierto? Y con el libre mercado, va a lograr superar rápidamente a muchos de sus vecinos. ¿Por qué? Porque la mayor riqueza de un pueblo, de una nación, no son realmente sus recursos naturales, sino que lo es su gente. Hay países muchísimo más pobres que Chile, si uno mira sus recursos, pero son muchísimo más ricos. ¿Por qué? Porque es la población la que hace la diferencia entre una nación y otra. Claro, hay ciertas herencias que están en juego, pero no es lo determinante. Nosotros llevamos 200 años, hay una narrativa instalada en toda la población chilena que somos pobres porque fuimos conquistados por los españoles, pero nada más, nada más alejado de la realidad. No puede ser que llevemos 200 años llorando, ¿cierto? Esta supuesto que también es falsa, ¿cierto? No puede ser que llevamos 200 años llorando una supuesta conquista devastadora de todos nuestros recursos, cuando vemos otros países como por ejemplo Alemania, ¿cierto? Que en menos de 100 años, menos de 50 años de que su población se moría de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, logró superar todos sus conflictos y hoy día es una potencia en menos de 50 años. Y resulta que Hispanoamérica lleva 200 años sin poder superar una supuesta debacle económica, cultural de parte de los españoles, que es totalmente falso, es todo lo contrario. De hecho, yo no temo en decir que realmente los pueblos hispanoamericanos se empobrecieron luego de la emancipación, de la secesión. Antes era un pueblo rico. Imaginen el pueblo de Chile, y siendo uno de los lugares insulares más hostiles donde la población podía estar, ¿cierto? Venían los piratas a robar ¿qué? Riqueza, no a robar pobreza, obviamente. Venían a robar riqueza, la riqueza del Imperio Español era atacada por los piratas holandeses e ingleses, ¿cierto? Porque había riqueza que estaba, ¿cierto?, contenida en la fuerza de su pueblo, este pueblo mestizo, este pueblo occidental, español, que se mezcló con la raza indígena también. Bien, amigos, este fue el capítulo 4 de Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo han gobernado.